Capítulo 6. Abajo, en la ciudad, media docena de autos y el doble de camionetas pick-up habían convergido en una gasolinería. Muchachos que aún llevaban puesta su ropa de domingo daban vueltas en el estacionamiento, sorbiendo cervezas bien disimuladas y fumando cigarros liados a mano. Era una tradición dominical en Snow City. Más tarde, una vez que el sol se hundiera detrás de las montañas, a esos mismos vehículos se les vería pasear por el centro en círculos interminables que podían dejar aturdido y desorientado a un observador. Aunque veía todo desde la ventana de su recámara, Haven nunca había participado en esos rituales. Fingía que no le importaba, pero la verdad era que nunca la habían invitado. En alguna parte entre ese gentío estaba Morgan Murphy, la responsable de haber hecho de ella una marginada 8 años atrás. Habían sido las mejores amigas hasta el día en que Haven se desmayó frente al grupo entero de cuarto grado. Cuando despertó, le contó a Morgan del chico llamado Ethan, al que ella extrañaba más que a nadie en el mundo, y de las visiones que podían agobiarla en los peores momentos. Haven vio la confusión apoderarse lentamente de la cara bonita de Morgan, y supo que debía haber hecho caso a las advertencias de Imogen, y no haber mencionado nunca las cosas que veía. Pero no se detuvo. Herida y enojada, siguió hablando hasta que Morgan supo toda la historia. Nadie le dijo nada en su cara. Después de todo, era la nieta de Mellin Snebly. Pero las invitaciones a dormir dejaron de llegar. Otros niños murmuraban que estaba loca, que decía horrores. Aún los adultos, que debían haber sido más prudentes, la veían con temor. A instancias de Mellin, Haven se vio obligada a pasar 2 tardes a la semana en la oficina del Dr. Tidmore. Su padre se opuso, pero su madre aceptó, con la esperanza de que el nuevo pastor les ayudara a entender las cosas que Haven decía. Ansioso de encajar en su comunidad de adopción, el Dr. Tidmore se había ganado pronto los corazones y mentes de Snow City. Sus ardientes sermones recordaban a los ancianos del pueblo los que habían oído en su juventud, y era prueba de la popularidad de Tidmore, que apenas unos meses después de su llegada, a nadie pareciera importarle que fuera yankee. Alto y desgarbado, con un mechón ralo de cabello rojo y una cara que compensaba en nariz lo que le faltaba de barbilla. El Dr. Tidmore se sentaba en su escritorio, garabateando notas en silencio mientras Haven hablaba. Abajo del púlpito, era amable y de voz dulce, y no pasó mucho tiempo antes de que convenciera a Haven de repetir las palabras que tantos problemas habían causado. Cuando lo hizo, él no pareció asombrarse. Haven había esperado que el pastor lanzara un grito ahogado, o hiciera una mueca, o se pusiera a rezar. En cambio, se levantó tranquilamente de su silla y rodeó su enorme escritorio de roble para darle a Haven un reconfortante apretón en el hombro. Y cuando ella se deshizo en lágrimas de alivio y vergüenza, el apretón se convirtió en abrazo. Lamento que hayas tenido que pasar por un momento tan difícil, le dijo el Dr. Tidmore una vez que sus lágrimas se secaron. Por lo que he oído de ti, puedo asegurar que eres una niña muy especial. Y a las personas especiales no siempre se les aprecia en ciudades pequeñas como Snow City. Pero grábate mis palabras, Haven. Un día encontrarás un lugar donde te admirarán por ser diferente. Sé de cierto que tienes una fabulosa vida por delante, siempre y cuando logremos poner un alto a esas visiones. ¿Por qué veo esas cosas?, preguntó Haven. No sé, admitió el Dr. Tidmore. pero es un hecho que tus visiones no son buenas ni sanas. Sin embargo, no vamos a permitir que un pequeño desmayo se interponga en el camino de tu maravilloso futuro. ¿Verdad, Haven? Supongo que no, murmuró ella sin ganas, mirando al suelo. Oh, vamos, exclamó el pastor, tomándola del mentón y alzándolo hasta que los ojos de ella se toparan con los suyos. ¿de dónde ese desánimo? Yo estoy aquí para ayudarte. Así que, ¿qué dices? ¿Te puedo ayudar, Haven? Sí, me puede ayudar, contestó ella, sintiéndose más optimista que en siglos. La abuela de Haven no quedó satisfecha con el bondadoso estilo con que el Dr. Tidmore atacó el problema. Días después, emitió su propio veredicto.
Haven era víctima de un demonio, anunció a quien quisiera oírla. Y su dolencia era signo de ello. Una niña inocente no debía de haber atraído jamás a un enemigo tan poderoso. Los pecados de su padre le causaban daño a ella. Emmeline instruyó a la ciudad para que rezara por Haven, pero advirtió que no habría salvación hasta que su yerno examinara su conciencia. Ernest Moore, dijo, había dado acceso a Satanás al corazón de su propia hija. Fue entonces cuando Haven empezó a oír rumores sobre Veronica Cape. Esta mujer era la cajera de la ferretería de su padre, una pelirroja pechugona que le daba chocolates escondidas cuando sus padres no veían. Durante las horas que había pasado en la tienda, Haven había visto a Verónica celebrar ruidosamente los malos chistes de su padre. Y había visto los ojos de Verónica seguir a Ernest, del pasillo de pinturas a los cajones de clavos y de regreso. Todos en Snow City podían ver que Verónica Cape estaba loca por su padre. ¿Le gustas a Verónica?, le había dicho Haven para importunarlo una ocasión en que la llevaba a la escuela. ¿Ah, sí? Respondió Ernest Moore, muy sorprendido. ¿Qué te hace pensar eso? Te mira como si te quisiera comer. ¿De veras? Había dicho su padre luego de soltar una sonora carcajada. Bueno, estoy seguro de que estás imaginando cosas, nena. Además, Verónica es demasiado lista para eso. Todos saben que soy un hombre felizmente casado. Ahora, en las noches, después de acostarse, Haven escuchaba los ruidos apagados de su padre al discutir y de su madre al llorar. Sabía que la gente decía que había habido algo entre su padre y Verónica. Aunque su papá juró que era inocente, la ciudad se había puesto en su contra. El escándalo obligó a Verónica a huir avergonzada de Snow City, y pocas personas siguieron comprando en la tienda de los Moore. Iban hasta Unicoi, por una caja de clavos o una lata de pintura. El dinero escaseaba y las cuentas ya no podían pagarse. Y gracias a Emmeline Snavely, toda la ciudad creía que los pecados de Ernest Moore habían llevado a Satanás hasta Tennessee. Una vez oscura y en silencio la casa, Haven practicaba el control de sus visiones. La primera noche que oyó discutir a sus padres, juró un último adiós a Ethan y lo echó de su cabeza. Aprendió a vaciar su mente justo cuando sentía que el calor comenzaba a subirle por las piernas. Combatía las visiones cada vez que aparecían y pedía de rodillas que no regresaran. Haven se esforzó mucho en apurar su curación antes de que el diablo destruyera a su familia. Con el tiempo, su otro mundo se atenuó cada vez más hasta desaparecer por completo. Casi había logrado olvidar el rostro de Ethan cuando una tarde, al volver de la escuela, encontró a Emmeline en su casa empacando sus cosas en una maleta. Ernest Moore había muerto y su madre había desaparecido. Emmeline había recibido la custodia de Haven y la niña se mudaría a casa de su abuela. Capítulo 7. En los meses posteriores a la muerte de su padre y la desaparición de su madre, Haven desarrolló el curioso hábito de espiar a los vecinos de Snow City. Se escondía detrás de un seto mientras el señor McGuinness podaba el pasto, o se sentaba en la rama de un árbol fuera de la sala de la señorita Buncombe, mientras la anciana veía sus historias en una televisión antigua. Sabía que la señora Dietz, que decía tener un problema glandular, escondía sus Milky Way en una caja vacía de detergente para ropa. Y había visto al señor Melton visitar la casa de su cuñada a media tarde cuando su hermano aún estaba trabajando. Pero no eran solo los secretos de las personas lo que le interesaba a Haven. Sospechaba que cambiaban cuando ella no los veía, que la cara que se ponían en público se les despegaba cuando no había nadie a su lado. Y nada quería más en el mundo que presenciar el momento en que su verdadera naturaleza se revelara. Tuvo que renunciar a su nuevo pasatiempo cuando su madre volvió a Snow City. Tenía mucho que hacer cuidando a May Moore. Sabía que a su madre la habían llevado a toda prisa al hospital cuando se enteró de que su esposo había muerto en un accidente automovilístico. En ausencia de May, Haven fue informada de que su madre estaba enferma del corazón. Emmeline se lo dijo rápida y serenamente, como si estuviera ansiosa de olvidar el asunto. Haven supo sin preguntar que no se le permitiría visitarla. Imaginaba a su madre acostada en una cama de hospital, conectada a cables y agujas intravenosas mientras se recuperaba de un infarto. Pero cuando May atravesó por fin la puerta de la casa de Emmeline,
Haven vio que su cuerpo funcionaba a la perfección. Era en algún lugar de su interior que May Moore se había estropeado. Haven le hacía de comer 2 veces al día y se sentaba a su lado mientras ella veía su avena o sus huevos revueltos con la mirada perdida. Finalmente, May comenzó a tomar el tenedor. Luego empezó a hablar otra vez, pero la verdadera May, la que reía y bailaba y cantaba mientras cocinaba, jamás regresó. Aceptó el apoyo financiero de su acaudalada madre y hasta estuvo de acuerdo en que Mellin conservara la custodia de Haven. Sin esposo, responsabilidades ni un trabajo que la mantuviera ocupada, May Moore se volvió poco más que un fantasma, condenada a vagar por la casa de la que una vez había escapado con Ernest Moore. Prácticamente huérfana, Haven depositó su confianza en la única persona que le quedaba, el Dr. Tidmore. Aunque ya no por obligación, seguía visitándolo en su oficina después de clases. A menudo llevaba algunos de sus dibujos más recientes para enseñárselos, y él los examinaba con diligencia antes de anunciar que Haven estaba destinada a grandes cosas. A veces le preguntaba si había tenido visiones, pero ella siempre se aseguraba que habían terminado. Platicaban entonces del mundo más allá de Snow City. El Dr. Tidmore había crecido justo al norte de Nueva York, y le gustaba contar de sus días en la universidad de esa ciudad. A Haven le sorprendió descubrir que sabía cuando el pastor confundía las calles de Greenwich Village o se equivocaba en las paradas del metro, pero tenía mucho cuidado de no corregirlo. Después de cada visita, Haven salía de la oficina del Dr. Tidmore con la sensación de que una vida la esperaba más allá de las montañas. Una vez el pastor le regaló incluso una tarjeta postal, una vista aérea de Manhattan, con su deslumbrante bosque de concreto y acero. Haven la fijó en la pared de su recámara y la estudiaba cada noche antes de acostarse. Mientras examinaba todos los edificios y seguía todas las calles, su sensación de certidumbre aumentaba. Detrás de una de esas ventanas, o en uno de esos coches, había alguien o algo que ella debía buscar. A veces las ganas de iniciar la búsqueda eran casi imposibles de resistir. Ella pedía que, fuera lo que fuere, la siguiera esperando cuando al fin escapara de Snow City. A los 10 años de edad, Haven comenzó la cuenta regresiva de los días. Cuando cumpliera 18, momento para el cual nadie podría detenerla, saldría en busca de lo que la guardaba entre los rascacielos. Capítulo 8. Aún teniendo como confidente al pastor de la ciudad, aquellos habrían sido 8 años solitarios para Haven si Bo Decker no hubiera aparecido en la cafetería de la escuela con una lonchera de Barbie. Él era entonces uno de los chicos más populares del colegio, tan guapo, aún a esa edad, que las niñas se ruborizaban y reían nerviosamente cuando él miraba en su dirección. Todos sabían que la familia de Bo pasaba por momentos difíciles. Su ropa había estado de moda años atrás y constaba de herencias parchadas de primos mayores. Pero la lonchera rosa de Barbie, montada en un unicornio centelleante, era un tesoro original. Algunas de las niñas veían con envidia que Bo la abría con orgullo y sacaba un sándwich. El resto sabía que algo marchaba mal, aunque la mayoría no habría podido decir qué era. Se hacían comentarios. Haven oyó la palabra maricón. Alguien dio un empujón, y luego se desató una aglomeración de épicas proporciones. Bo derribó a 3 niños mayores que él, con atinados puñetazos, antes de que un grupo de chicos de 7º grado se le echara encima. Cuando los maestros los separaron, la cara de Bo estaba ensangrentada y sus ojos desorbitados. Mientras los combatientes eran escoltados a la oficina del director, Haven se arrastró sobre el cenegal de leche derramada y alimentos pisoteados para rescatar la lonchera de Barbie debajo de una mesa. La enjuagó en el lavabo del baño, la secó con cuidado y arregló las apoyaduras lo mejor que pudo. Cuando el padre de Bo llegó a recoger a su hijo a la oficina del director, Haven esperaba. Le tendió la lonchera al chico alto con 2 ojos morados y sangre coagulada en las comisuras. Él le sonrió al tomarla. El corazón de Haven empezó a latir por primera vez en meses. Haya hecho lo que haya hecho, y Haven no podía entenderlo, Bo Decker no estaba avergonzado. A partir de entonces, Haven y Bo se volvieron inseparables.
y la amistad de ella con el doctor Tidmore se apagó poco a poco. El pastor aconsejaba a Haven guardar distancia de Bow. No era una buena influencia, insistía el doctor Tidmore, y su opinión era compartida por Emmeline Snebly, quien sermoneó a Haven acerca de manzanas podridas y malas semillas. Pero Haven no se dejó persuadir. Después de haber encontrado a Bow, no estaba dispuesta a soltarlo, y pasó los 8 años siguientes tratando de convencerse de que un amigo leal era todo lo que necesitaba. Pero aún así algo faltaba, algo que la atormentaba, un vacío que no se podía explicar. Había mañanas en las que despertaba con el corazón latiéndole fuertemente y la sensación de unos brazos que le envolvían. Pero esa impresión desaparecía en cuanto abría los ojos, y por más rápido que volviera a apretarlos, no recuperaba la dicha que había sentido. En 9º grado, vio que sus compañeros empezaban a formar parejas, hasta que, al parecer, Bow y ella fueron los únicos que quedaron. Y no es que Haven no tuviera su porción de admiradores. En 2º año de prepa, Bradley Sutton la había perseguido con una pasión evidente para todos, menos para su novia, la ex amiga de Haven, Morgan Murphy. Si Haven hubiera aceptado su afecto, eso le habría asegurado un lugar entre los estudiantes más populares de su escuela. Pero lo rechazó. Sabía que en algún lugar había alguien para ella, pero quienquiera que fuera, sin duda no era un alumno de la preparatoria La Montaña Azul. Sin vida social de la que hablar, Haven se hallaba en libertad de dedicarse por completo al negocio que había puesto con Bow en primer año. Para sorpresa y alivio de ambos, floreció de inmediato. Como le había prometido a su achacosa madre que asistiría a la Universidad Vanderbilt, Bow necesitaba dinero para la escuela. Haven tenía sus propias razones para trabajar. Le dijo a Emmeline que quería contribuir a pagar su universidad en Nueva York, pero la verdad era que siempre había sospechado que necesitaría dinero en efectivo para el día en que su destino se le revelara al fin. Cuando las visiones regresaron, Haven supo que se acercaba la hora. Estudiaba los estados de su cuenta de ahorros cuando llegaban por correo, para cerciorarse de que el fondo de fuga de $12,000 que había acumulado estuviera seguro aún en las arcas del Banco Ciudadano. Ahora, gracias a Emmeline, permanecería ahí un poquito más. Capítulo 9. La puerta de la recámara rechinó al abrirse, y tímidas pisadas atravesaron la habitación. «Tengo algo para ti, Haven». Despatarrada en la cama con los ojos apretados, Haven se negaba a reconocer a su visitante. No tuvo que mirar para ver la encorvada figura y la ansiosa sonrisa de su madre. Era una actitud que había hecho que las personas buenas quisieran protegerla, y las malas, patearla. «Sé que estás molesta por lo de la escuela y todo, pero creo que quizás quieras ver esto», dijo May Moore, esta vez en un murmullo. Haven abrió un ojo y vio que su madre apretaba una caja de zapatos contra su pecho. «¿Qué es?». Haven echó las piernas a un lado de la cama y se enderezó. Su madre se sentó a su lado. Estaba chapeada y le brillaban los ojos. Por primera vez en años, casi parecía viva. Sus manos acariciaban la caja como si fuera piel humana. «Algo que Ernest hizo hace mucho. Lo traje con nosotras cuando nos mudamos aquí. Mi madre no lo sabe, pero pienso que ya es hora de que le eches un vistazo». Haven sintió enchinársele la piel de los brazos. May Moore solo había mencionado a su esposo unas cuantas ocasiones desde el accidente. Oír su nombre en voz alta fue como escuchar a alguien invocar a un espíritu. Cuando Haven era chica, y mientras su padre estaba en el trabajo, su madre le había contado innumerables historias. Cómo conoció a su papá en su primer día en la ciudad, cómo se escaparon 3 semanas más tarde, jóvenes y pobres y locamente enamorados. Cómo él se esclavizó 15 horas al día para ganar dinero con el cual abrir su tienda. A Haven no le había sido difícil creer que el héroe de todas las anécdotas de May era el hombre de nariz chueca y una mata rebelde de cabello rizado que compartía con ella su hogar. Visto a través de los ojos de su madre, Ernest Moore era la imagen misma de la perfección, el príncipe azul que había rescatado a May de manos de una bruja malvada y con quien ella estaba destinada a vivir feliz para siempre.
Las historias se interrumpieron después de la muerte de Ernest Moore, pero Haven se preguntaba a veces si May Moore no se la seguiría contando a sí misma, ya bien entrada la noche, cuando pensaba que nadie podía oírla llorar. May Moore deslizó la caja sobre el regazo de Haven. Al principio, temerosa de tocarla, la chica la dejó ahí un momento, pesada como losa de granito. Estaba pandeada y manchada por fuera, y cuando Haven se asomó a su interior, la halló llena de papeles, hojas arrancadas de libretas, piezas de papel, copias dobladas en cuadros diminutos, palabras garabateadas en notas de gasolinería. Haven metió los dedos y sacó una cuenta de propano. Su padre había usado el otro lado para escribir el borrador de una carta. Haven la leyó por encima y fue a dar una línea a la mitad de la primera página. Ethan no es un muñeco, es real. ¡Dios mío! Sus ojos se encontraron con los de su madre. Supo al instante el riesgo que corría May Moore. Él lo escribía. Susurró May. Todo lo que tú decías. Nunca creyó que te pasara algo malo. ¿Y tú? Haven apremió a su madre. ¿Tú crees que me pasa algo malo? May Moore estudió sus manos, apretadas en su regazo. No, admitió. No lo creo. Y después de que eches un vistazo a todo esto, tal vez tú tampoco lo creas. Haven vio en silencio que su madre se levantaba para disponerse a salir de la habitación. Perdóname, Haven, dijo antes de retirarse. No debía haberlo escondido tanto tiempo. La puerta se cerró. Los ojos de Haven volvieron a la caja sobre sus rodillas y sacó otro montón de papeles. Pronto comenzó a acordarse de todo lo que había tratado de olvidar.